Introducción, SEO negra. Estás a salvo conmigo. Gracias por atenderme. ¿Por qué una camarera negra malgastaría sus últimos $8 en un multimillonario blanco? Él no habría hecho lo mismo por ti. Ese fue el primer comentario bajo el video que luego arrasaría en Internet. Pero antes de los titulares, los elogios y las cámaras, solo hubo lluvia, silencio y una elección. Nila Jennings no planeaba ser una heroína. No intentaba hacerse viral. Era solo una camarera de 6 años que terminaba un turno doble en un restaurante desconocido del centro de Atlanta. Le dolía la espalda, tenía las zapatillas empapadas y aferraba el bote de propinas en su delantal. $12. 4 para el autobús, 8 para una barra de pan y un galón de leche para su hermano pequeño, Josiah. Ese era el plan hasta que un auto negro de lujo aquaplaning cruzó la intersección y se estrelló contra un poste de luz a pocos metros. El lado del conductor estaba destrozado. El parabrisas se quebró como hielo. Los airbags no se activaron. La gente se reunió. Los teléfonos estaban apagados. Pero nadie se movió. Un hombre incluso dijo, que se pudra. Probablemente sea dueño de media ciudad. Nila ignoró el ruido. Se abrió paso entre la multitud. La sangre corría por la sien del hombre. Tenía el pulso débil. Nadie la ayudó a levantarlo. Ningún taxi paraba. No para él, se burló un conductor. Esta noche no. Así que corrió 3 cuadras bajo la lluvia hasta una farmacia abierta las 24 horas. Con sus últimos $8, compró gasas, desinfectante y aspirinas. Sin hacer preguntas. Regresó, limpió la herida, llamó al 911 y se quedó hasta que llegaron. Antes de que lo subieran a la ambulancia, el hombre, apenas consciente, la agarró de la muñeca. ¿Cómo te llamas?, susurró. Nila, dijo ella con dulzura. Sus ojos se encontraron con los de ella. Gracias por recibirme. Esta es una historia negra que no has escuchado. Una que empezó con $8, terminó con millones, en algún punto intermedio, cambió 2 vidas para siempre. Estás viendo Hidden World. Historias reales que revelan de qué están hechas las personas. Si esto ya te conmovió, quédate con nosotros. No creerás lo que sucede después. Nila Jennings tenía esa clase de sonrisa que hacía que los desconocidos se detuvieran. Brillante, cálida, espontánea. Esa sonrisa que salía de lo más profundo. Incluso cuando la vida le daba todas las razones para no usarla. Pero en el sur de Atlanta, esa sonrisa no pagaba las cuentas. No borraba el dolor. No la protegía del juicio del mundo. A los 26 años, Nila ya lo era todo para alguien. Su hermano pequeño, Josiah, de 7 años, implacable y demasiado amable para este mundo, era todo lo que le quedaba. Su madre había sufrido una sobredosis hacía 3 años. En un momento prometía desintoxicarse, y al siguiente se había ido. Ni un adiós ni una segunda oportunidad. Los servicios sociales aparecieron, pero Josiah se aferró a Nila como a un salvavidas. Y ella no la soltó. Así que dio un paso al frente, trabajó de noche, hizo doble turno, limpió mesas, aceptó todos los trabajos de fiestas de cumpleaños y catering para iglesias que pudo encontrar. Cualquier cosa para que Josiah comiera en la escuela y llevara ropa limpia. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona de la ciudad donde las sirenas cantaban más a menudo que los pájaros. El alquiler era de $900 al mes, sin incluir los servicios, y la nevera siempre se sentía un poco vacía. Pero Nila lo consiguió. De alguna manera, siempre lo hacía. El restaurante de Daryl se convirtió en su segundo hogar. Los reservados estaban rotos, el café se quemaba y las propinas eran escasas, pero era constante. Las otras camareras eran en su mayoría mujeres mayores que la llamaban nena y fumaban mentolados en sus descansos. Los cocineros respetaban su esfuerzo, pero el gerente nunca supo su nombre. Los clientes se fijaban en su piel antes que en su sonrisa. Algunos le preguntaban si siquiera era legal. Otros dejaban rastros bíblicos en lugar de propinas.
Un hombre le dijo sin rodeos: si fueras más ligera, probablemente ganarías más dinero. Ella se rió. Siempre lo hacía. Pero las palabras se le quedaron como humo en la ropa. Lo que nadie vio fue a la Nila que se desvelaba cosiendo parches en los vaqueros de Josiah. La Nila que se saltaba el almuerzo para que él pudiera repetir. La Nila que se susurraba afirmaciones en el espejo antes de cada turno. Eres más que su opinión. Eres suficiente. Nunca pidió elogios, nunca esperó ayuda, y definitivamente no creía en cuentos de hadas. Pero solo se necesita una noche, un momento, una decisión. Y para Nila Jennings, ese momento estaba a punto de llegar. Empezó como cualquier otra noche de viernes en Daryl's Diner. Ruidoso, apresurado y con olor a cebolla frita y café quemado. Las mesas estaban llenas. La lista de espera estaba repleta, y Nila llevaba de pie desde las 2 de la tarde. Le dolían las rodillas, su delantal ya estaba manchado y su coleta colgaba pesada de sudor. Pero aún así, sonrió. La mesa 7 lo cambió todo. Un grupo de 3 hombres blancos con polos de golf y voces fuertes. Probablemente forasteros. Uno de ellos tenía un Rolex que brillaba cada vez que señalaba algo en el menú como si fuera una broma. Miren a esta, chicos, dijo sonriendo. Tiene esa hospitalidad sureña, ¿eh? Los demás rieron entre dientes cuando Nila dejó las aguas. Les dedicó la misma sonrisa que a todos. Educada, profesional, comedida. Pero entonces llegó la. Comentarios. Suenas linda, cariño. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó una, exagerando su acento. Oye, sonríe otra vez. Tienes esos labios de Beyoncé. No era la primera vez. Probablemente no sería la última. Nila había aprendido el arte de la cortesía. Tomó nota, asintió y regresó a la cocina con los puños apretados en el delantal. Lisa, otra camarera, se dio cuenta. Déjame adivinar, dijo, sonriendo con suficiencia. Mesa 7. Nila asintió. Lisa encendió un cigarrillo en la puerta trasera y dijo: chica, si alguna vez quieres que dejen de tratarte así, tienes que bajar un poco el tono. Nila parpadeó. ¿Qué quieres decir? O sea, relájate. Literalmente, ponte un poco de maquillaje, algo sutil, algo más brillante. Te sorprendería lo que un poco menos de melanina puede darte en propinas. Nila no respondió. Se limitó a mirar sus manos oscuras y firmes. Las mismas manos que preparaban el desayuno de Josiah cada mañana, le ataban los zapatos, le hacían la tarea. No necesitaba una piel más clara. Necesitaba que la gente viera su humanidad. De vuelta en la mesa, los hombres chasqueaban los dedos como si fuera un perro. Uno de ellos dejó caer un billete de $1 al suelo y esperó a que lo recogiera. Nila ni se inmutó. Sirvió la comida, les llenó las bebidas y sonrió con los dientes apretados. Cuando por fin se fueron, le dieron 75 centavos de propina y una servilleta usada con un número de teléfono. Tiró ambas cosas a la basura. Nadie aplaudió. Nadie la defendió. Así eran las cosas. Un cambio más en un mundo que le exigía comportarse con elegancia mientras todos los demás se portaban mal. Pero aún así, Nila se quedó porque tenía que pagar la renta. Josiah necesitaba zapatos. Y a veces, sobrevivir significaba tragarse el orgullo con el café. El reloj marcaba las 0:47 cuando Nila finalmente salió del restaurante. Le dolía el cuerpo por el turno de 12 horas, pero afuera el aire era fresco y puro. Las calles de Atlanta estaban tranquilas a esa hora. Solo se oía el zumbido de las farolas y el ocasional ruido de un coche a lo lejos. Sus zapatillas crujían a cada paso, empapadas de haber limpiado algo derramado en la cocina trasera. Se subió la cremallera de la sudadera y se la ajustó al cuello. En el bolsillo del delantal llevaba agarradas las propinas de la noche, $12 y algo de cambio. No era suficiente, nunca era suficiente, pero apenas lo suficiente para llegar al día de pago. Cruzó la intersección cerca de la Quinta Avenida y Booker.
La farola zumbaba sobre ella. Al otro lado de la calle, la marquesina de la parada de autobús parpadeaba, medio iluminada por una bombilla moribunda. Fue entonces cuando lo oyó. Un chirrido. El inconfundible sonido de neumáticos perdiendo agarre. Un sedán negro de lujo dobló la esquina a toda velocidad, demasiado rápido para el pavimento mojado. Giró una vez, luego 2 veces antes de estrellarse de frente contra un poste de luz con un crujido metálico que resonó por toda la cuadra. Nila se quedó paralizada. Salía humo del capó. Los airbags no se habían desplegado. El parabrisas se quebró como una telaraña bajo presión. Por un instante, nada se movió. Entonces, la alarma de un coche aulló en la noche. Corrió hacia el accidente. Dentro lo vio. Un hombre blanco, quizá de unos 50 años, vestido de traje. La sangre le corría por un corte en la frente. Tenía las manos inertes sobre el volante. La cabeza se le adormecía ligeramente con cada cambio de viento. Algunas personas más emergieron de edificios cercanos. Se sacaron los teléfonos. Las cámaras empezaron a grabar. Pero nadie se acercó. Nadie pidió ayuda. Nila gritó, que alguien llame al 911. Silencio. Una mujer negó con la cabeza. Ese hombre probablemente tiene 3 abogados y 0 conciencia. Que lo averigüe. Un tipo a su lado murmuró. Parece uno de esos estafadores corporativos. Debería haber conducido algo con airbags. A Nila no le importaba quién era, director ejecutivo o conserje, rico o pobre. Era un hombre sangrando al costado del camino y necesitaba ayuda. Extendió la mano hacia la puerta cerrada. Golpeó la ventana. No hubo respuesta. Fue entonces cuando algo se revolvió en su pecho. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo morir a alguien. No esa noche. No bajo su supervisión. Para cuando Nila rodeó el coche hacia el lado del pasajero, se había reunido más gente. Un semicírculo de espectadores, de pie bajo toldos y lonas de paradas de autobús, secos y distantes. Algunos iban en pijama. Unos pocos tenían perros con correa. La mayoría tenía sus teléfonos grabados, navegando, narrando. Nadie se movió para ayudar. Saludó frenéticamente. ¿Puede alguien ayudarme a abrir la puerta? Un hombre con capucha, de unos 35 años, se burló. No quieres involucrarte. Ese coche, ese traje, quien quiera que sea, tiene abogados. Si lo tocas, te demandarán por respirar. Nila lo ignoró y volvió a intentar abrir la puerta, que seguía cerrada. Otra mujer intervino, grabando desde la acera. Creo que es uno de esos tipos de Wall Street, probablemente borracho. Que se encargue la policía. Te pasaría por encima si los papeles se invirtieran. Un hombre más joven añadió, hechos. Los ricos nunca mueven un dedo por nosotros. Nila se giró hacia ellos. Está inconsciente. Podría estar muriendo. Pero sus ojos seguían fijos en las pantallas. No en el hombre del coche. No en ella. Uno a uno, los comentarios llegaron. Estás perdiendo el tiempo. Probablemente él no. Incluso inclinar su peso. Bastón. Se despertará y te llamará ladrón. Eres demasiado buena para esto, hermana. Sintió un nudo en el estómago. No por sus palabras, sino por su indiferencia. No porque estuvieran equivocados, sino porque tal vez en cierto modo no lo estaban. Aún así, no podía simplemente irse. Golpeó la ventana. Señor. ¿Me oye? Nada. Se giró hacia la calle, vio los faros. Un taxi. Corrió hacia la carretera, agitando los brazos. El taxi redujo la velocidad. Bajó la ventanilla lo justo para hablar. Hay un hombre en ese coche, dijo, sin aliento. Necesita ayuda. ¿Puedes llevarnos al hospital? El conductor echó un vistazo, vio el accidente, vio al hombre. Luego la miró y puso los ojos en blanco. Esta noche no, murmuró. No voy a mancharme los asientos de sangre.
sobre todo por un tipo rico que probablemente es dueño de la mitad de la policía de esta ciudad. Se alejó sin decir nada más. Nila se quedó bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, con los puños apretados. No venía nadie. La gente a su alrededor seguía filmándola, seguía juzgándola. Bajó la mirada al bolsillo de su delantal. Quedaban $8. Y fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Nila no lo dudó. No necesitaba la aprobación de nadie. No esperó refuerzos. No esperaba aplausos. Se dio la vuelta y corrió calle abajo. El agua chapoteaba en sus zapatos. La lluvia le cortaba las mejillas como pequeños cuchillos. Le ardían los pulmones, pero ella no disminuyó la velocidad. 3 cuadras. Eso era lo que faltaba para la farmacia abierta las 24 horas. Dentro, las luces zumbaban brillantes y estériles. El cajero, un universitario recién salido del instituto, levantó la vista de su teléfono. Necesito material de primeros auxilios. Nila jadeó. Gasa. Algo para detener el sangrado. Y aspirina, o aspirina infantil. Parpadeó, sin dejar de masticar su chicle. ¿Qué pasó? Accidente de coche. Sangra mucho. Inconsciente. La ambulancia aún no ha llegado. Dejó los $8 en el mostrador, el último efectivo que le quedaba. El chico señaló. Es el pasillo 3. No esperó. Corrió, agarró un rollo de gasa, un frasquito de agua oxigenada y una caja de aspirinas. No hubo tiempo para comprobar las marcas. No hubo tiempo para calcular el impuesto sobre las ventas. Le entregó los artículos al cajero. Él los cobró. Total $7,81. Ella le arrebató la bolsa. Murmuró un gracias y corrió de vuelta a la tormenta. Para cuando regresó al lugar, la multitud se había dispersado casi por completo. Solo unas pocas personas seguían observando, sin ayudar. El hombre del coche estaba más encorvado, con la cabeza ladeada y los labios ligeramente entreabiertos. Nila metió la mano por la ventanilla del copiloto, que aún estaba apenas entreabierta para abrir la puerta desde dentro. La abrió y se subió hasta la mitad, con cuidado de no empujarlo demasiado. Empapó un pañuelo de papel en agua oxigenada y se lo presionó suavemente contra la cabeza. La herida silbó y espumó. Él no reaccionó. Entonces desenvolvió la gasa y se la envolvió alrededor de la frente, con manos temblorosas pero precisas, como había hecho con Josie a la vez que se cayó del trepador. Abrió el paquete de aspirinas y le puso 2 bajo la lengua. Vamos, susurró. Quédate conmigo. Volvió a marcar el 911, le dio la dirección al operador y exigió urgencia. Durante minutos, luces rojas y azules parpadeantes rebotaban en el pavimento mojado. Mientras los paramédicos lo subían a la camilla, uno de ellos la miró. ¿Es usted de la familia?, preguntó. No, dijo ella, apartándose los rizos empapados de la cara. Solo alguien que lo vio. El hombre abrió los ojos un instante, apenas un destello de conciencia. Extendió la mano, débil y temblorosa, y la agarró por la muñeca. ¿Cómo te llamas?, susurró. Nila, parpadeó lentamente. Gracias por verme. Y así, desapareció. Las puertas se cerraron, las sirenas se apagaron. Ella se quedó allí, empapada, arruinada, sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió invisible. En el momento en que sus dedos rozaron su muñeca, el tiempo pareció ralentizarse. Su agarre era débil, apenas perceptible, pero intencional, como si, bajo los moretones y la sangre, comprendiera, como si supiera exactamente lo que acababa de suceder. ¿Cómo te llamas?, dijo. Susurró, su voz apenas audible sobre la lluvia y el caos. Nila, respondió ella en voz baja, inclinándose para que él pudiera oírla. Sus ojos se abrieron apenas. Azules, vidriosos, desenfocados. Pero se fijaron en los de ella por un brevísimo segundo. Y en ese instante, Nila vio algo inesperado.
Miedo, gratitud, humildad y tal vez vergüenza. Gracias por recibirme, murmuró, cada palabra un esfuerzo. Y entonces volvió a cerrar los ojos. Los paramédicos actuaron rápido, subiéndolo a la parte trasera de la ambulancia. Las puertas se cerraron de golpe y las sirenas aullaron mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad en la noche. Nila se quedó allí congelada, con el agua goteando de su barbilla, su aliento visible en el aire frío, su corazón latiendo con un ritmo extraño, en parte pánico, en parte paz. No sabía quién era, no preguntó, no le importó. Pero sus palabras resonaron en su cabeza. Gracias por recibirme. No se trataba solo de salvarle la vida. Se trataba de todo lo demás. La forma en que ella miraba más allá de su piel, su riqueza, su estatus, y veía a un ser humano que necesitaba ayuda. Algo que nadie más lo había hecho esa noche. Nadie más lo había intentado siquiera. En el restaurante, habría sido invisible. Solo otra camarera negra con ojos cansados y una sonrisa educada. Pero en ese momento, empapada por la lluvia e iluminada solo por el parpadeo de una farola rota, ella era la única persona que importaba. No se dio cuenta entonces, pero ese acto, ese gesto de bondad de $8, ya había desencadenado una cadena de acontecimientos. Uno que pondría su vida patas arriba, uno que el mundo pronto estaría observando. La mañana llegó demasiado temprano. Nila se despertó con el sonido de los dibujos animados en el viejo televisor de la sala y Josiah desafinando la canción principal. Parpadeó mirando al techo, desorientada. Por un momento, pensó que la noche anterior había sido un sueño. El accidente, la lluvia, la cara ensangrentada del hombre, las luces de la ambulancia desapareciendo en la distancia. Pero las zapatillas empapadas junto a la puerta y el espacio vacío de $8 en su billetera decían lo contrario. Se levantó, con el cuerpo aún dolorido, y se dirigió a la cocina arrastrando los pies. Sin leche ni pan, solo un huevo y un trozo de pan de molde en una bolsa de plástico rota. Suspiró y lo revolvió. En fin, Josiah no se quejó. Nunca lo hacía. Compraré más después del trabajo, le dijo, alborotándole los rizos. Entonces llamaron a la puerta. 3 vueltas cortas, bien definidas y medidas. Nila hizo una pausa, secándose las manos con una toalla. No esperaba a nadie. El alquiler no vencía hasta dentro de una semana y no había pedido nada. Al abrir la puerta, se le cortó la respiración. 6 todoterrenos negros se alineaban en la acera frente a su edificio, con las ventanas tintadas y el motor aún en marcha. En el umbral de su puerta había un hombre con un traje azul marino a medida, un auricular en una oreja y una tableta en la mano. Detrás de él, una mujer con una carpeta y una sonrisa cálida pero practicada. ¿La señorita Nila Jennings?, preguntó la mujer. Sí. El hombre de traje asintió y se hizo a un lado. Estamos aquí en nombre del señor Barrett Keen. Al principio, el nombre no le decía nada a Nila. Entonces, la mujer le entregó un sobre cerrado. El señor Keen nos pidió que le entregáramos esto. A usted personalmente. También solicita una breve reunión cuando le convenga. Nila los miró fijamente. ¿Está bien? Se está recuperando bien. La mujer dijo que está muy agradecido e insiste mucho en que la encontremos. Dentro del sobre había una nota escrita a mano. Solo una línea. Quise decir lo que dije. Gracias por recibirme. Permítame devolverle el favor. Debajo, una dirección, una hora y un número de contacto. Josiah echó un vistazo por la cintura. ¿Quiénes son? Nila. Ella lo miró. Luego volvió a mirar la flota de vehículos. Creo que algo grande acaba de suceder. El edificio no se parecía en nada a lo que Nila había visto jamás. El horizonte del centro de Atlanta, Redención y Reforma. Camarera negra, se extendía detrás de ella mientras el ascensor subía, silencioso, suave y envuelto en un borde dorado pulido. Apretó su bolso con fuerza, con el corazón palpitante.
Nunca había puesto un pie en un rascacielos como este. Suelos de mármol, candelabros de cristal, guardias de seguridad con trajes y rostros tallados en piedra. Josiah se quedó con una vecina. Le dijo que tenía una reunión rápida, pero la verdad era que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, una recepcionista la saludó con un gesto cortés. «Señorita Jennings, por aquí». La condujeron por un largo pasillo lleno de portadas de revistas enmarcadas. Forbes, Time, Business Weekly, todas con el mismo hombre. Alto, de cabello plateado y penetrantes ojos azules, y una sonrisa que no llegaba a ellos. Barrett Keen. La oficina al final del pasillo tenía enormes ventanales de suelo a techo, decoración minimalista y un solo escritorio hecho de lo que parecía roble recuperado. Detrás estaba el hombre en persona, ya no magullado, sino más pálido que en las fotos de las revistas, con una pequeña venda sobre la ceja izquierda. Pero su presencia era inconfundible. Parecía poderoso. Y, sin embargo, al verla, sonrió, no como un director ejecutivo, sino como un hombre genuinamente aliviado. «Nila», dijo, «no estaba seguro de que vinieras». Ella se quedó paralizada. Yo tampoco estaba segura. Señaló el asiento frente a él. «Por favor, siéntese». Ella lo hizo. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. «He pasado toda mi vida rodeada de gente que me ignora. Incluso los que dicen trabajar para mí, que me respetan. En realidad no me ven. Ven el nombre, el dinero, la influencia». La miró directamente a los ojos. «Pero esa noche, viste a un ser humano. No un titular, ni una cuenta bancaria, solo a mí». Nila no supo qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta. «Te debo la vida», dijo simplemente. «Pero más que eso, te debo una oportunidad». Parpadeó. «¿Una oportunidad de qué?». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. «Una oportunidad de ser vista como merece ser vista, con dignidad, con poder y con opciones». Luego deslizó una carpeta por el escritorio. «Hablemos de lo que sigue». Y así, sin más, la historia ya no trataba sobre salvar su vida. Se trataba de cambiarla de ella. Nila no abrió la carpeta de inmediato. La miró fijamente, con las manos apoyadas suavemente sobre la elegante cubierta negra, como si tocarla pudiera cambiarlo todo porque, de alguna manera, ella sabía que ya lo había hecho. Barrett la observaba en silencio, dándole espacio. Sin presiones, sin prisas, solo regalos. Finalmente, levantó la tapa. Dentro había documentos cuidadosamente organizados en pestañas de colores. La primera pestaña decía vivienda. Abrió los ojos de par en par. Una carta de una inmobiliaria. Una confirmación de transferencia de propiedad. Su apartamento, el diminuto y destartalado apartamento de 2 habitaciones con tuberías que goteaban y suelos que crujían, estaba pagado en su totalidad. Sin alquiler, sin avisos de desalojo, sin caseros llamando a su puerta a fin de mes. La segunda pestaña, educación. Una beca completa para Josiah, escuela primaria privada, todos los gastos cubiertos, uniformes, comidas, útiles, incluso un fondo universitario prepagado, cerrado y garantizado. Nila sintió una opresión en el pecho. Ni siquiera se había atrevido a soñar con algo tan lejano. La tercera pestaña, transporte. Una foto de una modesta, pero flamante SUV híbrida. No era ostentoso, pero sí confiable, seguro, asegurado, ya registrado a su nombre. Levantó la vista, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haces esto?». Barrett se recostó en su silla, cruzando las manos. «Pasé mucho tiempo pensando en cómo agradecerte», dijo. «El dinero es fácil. Los cheques son fáciles, pero no quería simplemente pagarte. Quería animarte. Me diste más que primeros auxilios esa noche. Me diste perspectiva». Nila tragó saliva con dificultad.
No sabía cómo responder. Nadie le había dado algo sin esperar algo a cambio. Nadie había mirado su vida y decidido que merecía más. Barrett continuó: estos son solo puntos de partida. No me debes nada. No tienes que aceptarlo. Pero si quieres, esto puede ser el comienzo de algo más grande. Nila parpadeó para contener las lágrimas. ¿Y Josiah? ¿Lo sabe? Barrett sonrió. Todavía no. Quería que fueras tú quien se lo dijera. Cerró la carpeta, abrazándola contra su pecho. Por primera vez en años, no se sentía como si estuviera a la deriva. Se sentía vista, no despreciada, no rescatada, empoderada. Y esto era solo el principio. Nila apenas había asimilado los regalos cuando Barrett volvió a hablar. Hay una cosa más, dijo, metiendo la mano en un cajón y sacando otra carpeta. Esta más delgada, pero no menos importante. Se preparó. Barrett la deslizó por la mesa. Esto, dijo, es una oferta de trabajo. Nila lo miró confundida. ¿Un trabajo? Él asintió. No cualquier trabajo. Quiero que trabajes conmigo, concretamente en la Fundación Keen. Es una sucursal de mi empresa que financia programas para comunidades desfavorecidas. Estamos creando una nueva división centrada en mujeres de color, ayudándolas a acceder a la educación, la formación profesional y el apoyo a la salud mental. Nila parpadeó. ¿Por qué yo? Barrett no se inmutó. Porque lo has vivido. Porque sabes lo que es ser ignorado. Y porque no esperaste a que alguien actuara, hiciste lo que la mayoría no haría. Eso es liderazgo. Bajó la vista hacia los papeles. El puesto de coordinadora de extensión comunitaria. Horario flexible a tiempo completo. Continuó. Formación incluida. Salario inicial de 55.000 al año más prestaciones. A Nila le temblaban las manos. Nunca había ganado más de 15.000 al año. Pero no estoy cualificada, dijo en voz baja. Barrett se acercó. Estás más que cualificada. Tienes empatía, resiliencia, agallas. Todo lo demás se puede enseñar. Fue abrumador. Todo. Una casa, un coche, la escuela para Josiah y ahora un futuro. Nila pensó en todas las noches que había fregado grasa del suelo del restaurante, contado propinas en silencio y susurrado afirmaciones solo para sobrevivir otro día. Nunca pensó que alguien como ella pudiera terminar en un lugar como este con alguien como él a quien le ofrecieran un asiento en una mesa que ni siquiera sabía que existía. Pero aquí estaba. Necesito tiempo para pensar, dijo con sinceridad. Barrett sonrió. Por supuesto, sin presiones. Esto no es caridad, Nila. Es una sociedad. Tú decides cómo va el siguiente capítulo. Asintió lentamente, con el peso de la posibilidad asentándose sobre sus hombros. Pero esta vez, no se sentía pesado. Se sentía poderoso. Por primera vez, Nila no estaba sobreviviendo. Estaba decidiendo. Y justo afuera de la ventana de la oficina, el sol finalmente había atravesado la grisura. Un nuevo día, una nueva historia, y le pertenecía. La historia se dio a conocer 3 días después. Empezó con una publicación en un blog local. Una camarera negra salva a un director ejecutivo multimillonario con sus últimos $8. Solo unos pocos párrafos, sin titulares sensacionalistas, solo hechos, contados discretamente. Pero Internet no permanece en silencio por mucho tiempo. Para finales de la semana, los canales de noticias nacionales lo habían retomado. Programas matutinos, programas de entrevistas, podcast, estaba en todas partes. El New York Times publicó un artículo completo. Los usuarios de TikTok crearon ediciones emotivas con clips de Nila acompañando a Josiah a la escuela y de Barrett estrechándole la mano en la ceremonia de inauguración de la fundación. La historia tocó la fibra sensible no solo por quien era Barrett Keen. Un hombre conocido más por sus adquisiciones hostiles que por sus conexiones humanas, sino por quien no era Nila Jennings. No era famosa. No era rica.
No buscaba ser el centro de atención. Simplemente era amable. Y el mundo no estaba acostumbrada a ver la bondad de quienes no tenían nada que dar. Los comentarios se llenaron de elogios. Miles escribieron: ella es lo que más necesita este mundo. Otros admitieron: no sé si yo habría hecho lo que ella hizo. Eso me hace pensar. Pero no todas las reacciones fueron halagadoras. Algunos acusaron a Barrett de usar a Nila para relaciones públicas. Otros cuestionaron sus motivos. Algunos hicieron comentarios desagradables sobre la raza, sugiriendo que solo llamaba la atención por a quien salvaba. Nila se quedó callada. No publicó nada, no discutió. Iba a trabajar a la fundación todas las mañanas, acompañaba a Josie a la escuela y respondía correos electrónicos en su nuevo escritorio, uno con su nombre grabado en una placa de latón. Una tarde, se encontró con una pareja del restaurante, los mismos que solían despedirla con la mano como si fuera ruido de fondo. La mujer dudó. Nila, te vimos en la tele. Solo queríamos decir que nos equivocamos en todo. Nila sonrió cortésmente. Gracias. No necesitaba una disculpa. No necesitaba validación porque el mundo finalmente había dejado de ignorarla y comenzaba a verla como realmente era. No una camarera, ni una salvadora, una mujer con valor, una mujer con un nombre y la dignidad que siempre debería haberlo acompañado. Un año después, Nila estaba en un escenario. No detrás del mostrador de un restaurante, ni al margen, sino en el centro de un auditorio brillantemente iluminado lleno de mujeres. La mayoría negras y morenas, la mayoría con dificultades, y la mayoría inseguras de si el mundo realmente les haría espacio. Bajó la vista hacia sus notas y luego volvió a mirar al público. Josie estaba sentado en la primera fila, vestido con una chaqueta diminuta y radiante como el domingo. Barrett Keane estaba a su lado. Sin cámaras, sin focos, solo una amiga orgullosa observando en silencio. Nila se aclaró la garganta y habló por el micrófono. Hace un año, era invisible. Servía personas que nunca me miraron a los ojos. Sonreí a pesar de los insultos. Reuní propinas para que mi hermano pudiera comer. Y me dije a mí misma que así eran las cosas. Hizo una pausa hasta que una noche dejé de esperar a que alguien hiciera lo correcto. Y me convertí en esa persona. Los aplausos estallaron, pero no eran por drama ni espectáculo. Eran por la verdad. Nila ya no solo trabajaba en la fundación. Dirigía su propio programa, Rise Up, una iniciativa de mentoría para mujeres jóvenes de color que buscaban trabajo, orientación y, sobre todo, fe. Había capacitado a más de 60 mujeres el año pasado, había ayudado a docenas a encontrar trabajo, les había brindado acceso a terapia, apoyo para sus currículums y estipendios para el cuidado de niños. Ayuda real, no caridad, no lástima, un acto, una noche, una decisión. Eso fue todo lo que necesitó para cambiar su vida por completo. Y la lección: no se trataba solo de amabilidad. Se trataba de ver a la gente, de mirar más allá de la raza, la riqueza, las suposiciones, y de elegir actuar cuando es más fácil ignorarlo. Cuando le preguntaron qué la impulsaba a seguir adelante, Nila lo dijo con sencillez. Alguien me dijo una vez: gracias por verme. Quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nadie vuelva a sentirse invisible. Mientras el público se ponía de pie, Nila sonrió. Esta vez, su sonrisa no era cansada. Era plena, realista, real. Y si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, haz algo con ese sentimiento. No te limites a desplazarte. No te limites a mirar. Observa cómo la gente realmente los ve. Eso es lo que hacemos aquí en Hidden World. Contamos historias negras que importan. Historias que nos recuerdan a todos lo que significa ser humano. Así que, si crees en historias que revelan más que simples titulares, si crees en la dignidad, en la valentía, en los héroes silenciosos entre nosotros, suscríbete, comparte este video y deja un comentario con un acto de bondad que harás esta semana, porque alguien ahí fuera espera ser visto.
Y tal vez, solo tal vez, ese alguien seas tú.